Si nos organizamos, bebemos todos. Yo soy Juan de Murga y este es un programa de GeoAqua. Hoy vamos a hablar sobre algo que, aunque parece sencillo, tiene mucha más profundidad de lo que imaginas. Los jardines. Pero espérate, no te vayas todavía porque probablemente lo que crees que es un jardín no lo es. Así que piénsalo bien y te lo explico después de la intro. ¿De dónde viene la palabra jardín? Como en todos mis videos, lo primero es investigar y por mi curiosidad por nombrar bien las cosas, y hago mucha referencia siempre a las palabras y el cómo las usamos. Me fui directo al significado de la palabra. Según los diccionarios, un jardín es un terreno donde se cultivan plantas con fines ornamentales, o bien un terreno dedicado al estudio de la botánica. La palabra jardín viene del francés antiguo, como se pronuncia jardín en francés, que a su vez proviene del latín vulgar, hortus, jardinus, o sea, huerto cercado. Este término llegó al español en el siglo XV como un calco del francés, y hay quienes dicen incluso que puede tener más raíces antiguas como el persa, ¿no? Tiene ahí una palabra girdin, que significa recinto, cerrado. El césped y su papel social, principalmente en Europa. Durante el Renacimiento, en el siglo XVIII, el césped bien cuidado se convirtió en un símbolo de riqueza y poder. Las grandes propiedades aristocráticas, como los jardines ingleses, usaban extensiones de césped para mostrar que podían darse el lujo de tener terrenos solamente decorativos, nada de cultivos productivos. Tener césped bien cuidado requería un mantenimiento constante y personas dedicadas solo a eso. Recursos y tiempo, mucho tiempo. Eran en realidad una forma de mostrar tu estatus. Algunas épocas también el estatus refería a tener mucha gente a disposición tuya que habías comprado. Y terminando la esclavitud, también en una esclavitud fingida se podía tener todos estos empleados dedicados a estos excesos de lujo. Ya en el siglo XX, con el auge de los suburbios en Estados Unidos, el césped se volvió parte fundamental del hogar ideal, ¿no? Se promovió como parte de ese sueño famoso americano, asociado con orden, limpieza y comunidad. Fíjense ustedes qué curioso, comunidad. Claro, el vecino no ha cortado su pasto, es que no debe de tener dinero para la podadora. ¿Entiendes? Que al tener todas las casas iguales, la opulencia y la necesidad de presumir un mayor estatus económico se resumía al auto estacionado y sobre todo a las áreas verdes que asomaran los mayores lujos posibles. En muchos lugares áridos y semisecos, los desarrolladores usaban este elemento como principal símbolo de estatus para sus ventas. ¿Quién se resiste a un pasto verde bien podado que de forma contraria se comprende como un lugar de agua y abundancia, cuando esto provoca todo lo contrario? Hay una gran posibilidad de que seas alguien o conoces a alguien que compró cualquier tipo de casa por aquel jardín verde hermoso y se dio cuenta el día que se cambió que el fraccionamiento ni siquiera tenía un contrato de agua, y de hecho no tiene agua, y luego las pipas. Bueno, desmitificando el concepto erróneo de jardín, ahora, después de leer todo esto y buscar en varias fuentes de información en español, me encontré con algo curioso. En ninguna parte existió algo cercano a una definición formal en donde aparece el término césped, el pasto. Ni esa idea de una alfombra natural completamente plana, perfecta para jugar pelota, para referirse a un jardín. Tampoco existe esa imagen de un terreno cuadrado con quicuyo y plantas pegadas a los muros, nada más. Nada de eso aparece como definición de un jardín. Y bueno, como maestro de arquitectura del paisaje y de muchos años de hacer arquitectura del paisaje, puedo resumir que no existe concepto tal que llegue a definir un jardín con estas características. En cambio, hay muchísimos términos que se aplican a la misma idea, pero diversifican las opiniones. Y peor aún, complican la transmisión de un concepto tan urgente y necesario como el de un jardín. Permíteme primero aclarar esta importancia de nombrar bien las cosas. Las palabras usadas en cuestiones comerciales se ponen y cambian constantemente para poder vender un producto. Se cambian según las modas y las tendencias, muchas veces sin cambiar el concepto. Sigue siendo el mismo principio, solo cambia el stand en donde se va a poner el disco. En una tienda de música es fácil verlo. Muchas veces nosotros seguimos a algún grupo de rock que no es precisamente de rock, pero ahí lo encontramos porque al final de cuentas
Cada grupo tiene un estilo diferente, pero para poderlo vender hay que catalogarlo, hay que ponerlo en un grupo. Y entre menos grupos haya, es más fácil empezar una búsqueda. También es más fácil vender un producto. Ahora, para poder venderte la misma idea, el mismo concepto y el mismo principio que está de moda, pero que le necesitas cambiar el nombre, acomodas esa palabra de moda en cualquier concepto para ampliar tu comunicación de mercado. Y es como cuando empezamos a conocer en muchos medios los temas de la física cuántica, ¿se dieron cuenta? Y ahora ya te venden alineamientos de chakra cuántico. Vaya estafa. Ahora todo es metafísica, de estas cosas que son palabrerías rebuscadas para venderte algo, para engañarte, obligándote a que hagas una asociación con temas de interés general. Me parece que en el tema de la ecología es particularmente más delicado, porque al final es gente que buscando lucro en vender posiblemente libros o cursos o posicionar desarrollos o venderte tiempos compartidos en un hotel o un tipo de experiencia, te venden una palabra que te atraiga y que te represente algo que sientas que tiene que ver con el espíritu y con tus tendencias de vida, pero que al final te están vendiendo la misma idea que venimos masticando hace ya más de siempre, de todos los años de la humanidad. Algunos en particular me dan risa porque pretenden venderte lo más alejado a los conceptos del capitalismo, a los que posiblemente tú rechazas, y a la producción de la revolución verde, del alimento procesado, haciendo una publicidad de entrada engañosa. Y bueno, mira, te doy algunos nombres que escucharás por ahí para que me entiendas. ¿Qué es un jardín xerófilo? Un jardín xerófilo está compuesto por plantas adaptadas al ambiente, como cactus, suculentos en un clima árido, ¿no? El término proviene del griego xero y filos, que quiere decir seco, y amigo, es decir, amigo de lo seco. Pero bueno, también vas a escuchar temas como agricultura sintrópica, que ahora lo vas a escuchar porque ya está por todos lados. Ahora todo el mundo produce menú sintrópico, bosque sintrópico. Y esta agricultura sintrópica se distingue por su enfoque sostenible y su respeto con el medio. Este sistema busca generar un impacto positivo en los ecosistemas, promoviendo la biodiversidad y mejorando la salud del suelo. Y a continuación se exploran sus efectos en el medio ambiente. Y así te vas a encontrar que ese mismo significado o esos mismos conceptos son de palabras que ya hemos escuchado durante 30 o 40 años. Los bosques comestibles, el jardín consciente de la permacultura, un jardín bioactivo, el espacio ecosimbiótico, el espacio ecosostenido, naturalmente, bla, 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 bla. O cualquier nombre que te dé una ventaja en patentar una idea, un curso, un libro que te defina y que te hagan pensar que estás por encima de algo, cuando al final de cuentas sigues vendiendo la misma herbolaria de hace 2000 años. A veces sin ningún avance científico o sin ninguna pruebas reales de experimentación, simple y sencillamente le cambias el nombre y lo vendes como algo nuevo y novedoso. E insisto, esto particularmente en temas de la naturaleza es realmente preocupante, porque deberíamos todos entender con una sola palabra lo que debemos hacer y lo que no. Con que solo entendiéramos que si no es un jardín, lo que estás haciendo va en contra de la vida, de salvemos al planeta y de soy una persona que me preocupo por la naturaleza y por los seres vivos, o simplemente no lo eres, porque no lo eres un destructor o no eres un destructor. Tienes un jardín que destruye y mata o un jardín que no. Y si entendiéramos esto así de simple, y todo eso lo expongo porque al final de la historia sería tan fácil como decir jardín es lo que queremos que se entienda por lo que debe de ser un jardín y lo que no lo es. Te explico, en un jardín tiene que existir un ecosistema. Como siempre lo he dicho, un ecosistema es un círculo total, completo, en el que están conectados todos sus ingredientes. Los monocultivos no son ingredientes de un ecosistema. Si en tu jardín hay un 20% de cualquier especie, eso se considera un monocultivo. Y los monocultivos son propicios a enfermedades, a destrucción, porque desequilibran los ecosistemas y se vuelven invasores. Cualquier especie que sobrepueble pues está considerado un parásito. Y lo que vemos es en estos supuestos jardines, principalmente es un monocultivo de pasto, muchas veces del 100%. Y mira, los pastos no son malos cuando están en un sistema de pastizales, cuando hay por lo menos unas mínimas 80 especies de hierbas y otras plantas.
conviviendo en el sistema de pastizales. Pero más importante, que hay animales de pastoreo, animales que perturban las semillas y las plantas para que se reproduzcan y que se las coman, que las mantienen, pero sobre todo que les aportan amonio y pipí y nutrientes transformados en excremento, como le quieras llamar, y tu pasto, que es un monocultivo que además gastas enormes cantidades de agua. De hecho, es el mayor desperdicio que hacemos los hombres en cuanto al agua se refiere. Yo tengo estudios aquí, bueno, hemos hecho estudios sobre algunas colonias en las que hemos participado, en el que nos damos cuenta que nada más reduciendo el riego de los pastos se podría recuperar el 70% del gasto de las colonias. Pero no nada más es el agua, como siempre son los nutrientes, por lo que va a enfermarse y se va a volver de una manera crónica y tú lo vas a querer remediar con químicos, y esos químicos tienes que entender que matan a todos los microorganismos, y matando a los microorganismos se dejan de hacer los procesos en el ecosistema que terminan por enfermar a todas las demás especies. Además, en un monocultivo no hay transmisión de nutrientes y minerales, es decir, hay plantas que en la competencia sana aportan nutrientes que ellos les sobran para consumir, otros que serán consumidos, que serán aportados por otros. Diversidad es un término que siempre involucra a todas las especies posibles. No podemos hablar de diversidad cuando tienes más del 20% de una sola especie. Y las peores consecuencias vienen después, cuando has matado todos los insectos que no te gustan, porque te has vuelto enemigo de ellos. Y además los fertilizantes que usas también tienden a matar a todos ellos, sobre todo los polinizadores. Entonces jamás tendrás un jardín lleno de flores, por lo tanto lleno de frutos y mucho menos en crecimiento. Así que lo que tienes no es un jardín, tienes un enfermo crónico en proceso de desertización. Ahora hablemos del otro jardín. Hablemos del jardín de plantas de sotobosque y esos jardines que al tener múltiples especies pueden albergar a múltiples animales, principalmente bacterias y microorganismos, que promueven la buena vida, la buena onda en el ecosistema, que hacen medios fuertes y robustos, que secuestran carbono, limpian el aire y te permiten estar vivo en esta tierra, caminando. Hablo de esos jardines donde todos los animales son respetados, donde llegan los polinizadores que te van a traer las hermosas flores de temporada. ¿Estás sorprendido porque tu jardín solamente tiene un pasto verde y plano sin flores? ¿Te has dado cuenta lo poco que dan el árbol frutal que tienes o por qué no florecen todas las especies que deberían de ser la mayoría? Sí, porque la mayoría florece. Esto es porque no tienes una cantidad de animales ni de microorganismos. ¿Y de animales pequeños? ¿Te has puesto a ver cuántos animales pequeños puedes distinguir en tu jardín? Esos jardines donde el respeto a la vida promueve la vida misma. El enfriamiento del planeta pues depende de la capa térmica principal que se llama sotobosque. O sea, ese espacio donde está la Tierra y habitamos nosotros básicamente a nuestra altura, y ya después están los árboles. Sí, esa capa tan importante de vegetación que es la primera en destruirse casi siempre, ¿no? Son la que retiene la humedad y la que genera transmisión para imantar, digamos, de una manera fácil la humedad y así enfriar el planeta. Ya verás videos en este canal sobre ese tema del enfriamiento del agua y el cambio climático. Y sí, los árboles generan mucha sombra, pero no son un jardín. Tú no debes de estar preocupado por empezar un jardín con un árbol. Esa es la última etapa de un jardín. Preocúpate mejor por la tierra, que es donde debe de estar esta capa térmica de enfriamiento, donde deben de estar los nutrientes, donde está la mayor cantidad de vida. Entre estas hojas, que entre más grandes mejor, entre más verde, más fotosíntesis, más secuestro de carbono y más liberación de oxígeno. Y reducimos a velocidades más importantes el problema medioambiental. Y aquí en este canal repasaremos estos jardines, que promueven múltiples cosas y que es urgente los pocos espacios que podemos usar para regenerar nuestros medios perdidos sean transformados en estos jardines. Estos sí son jardines en donde la vida prolifere. Te invito a que reflexiones, te invito a que estos metros cuadrados que utilizas para vivir y que los robamos a la naturaleza y a millones de vidas, algunos los dispongas en regeneración para poder revertir el daño que hemos hecho a todo el medio y por lo tanto tratar de recuperar y regular el ambiente de todas las especies que no ves y de los pequeños animales que te podrían visitar, porque ya no tienen dónde vivir, porque tú ocupaste su espacio. Sí,
Hablo de tal vez esos insectos que no son tus enemigos. ¿Sabes qué? A lo mejor te recomiendo que vayas a una tienda de animales, compres el primer insecto que tengas, le pongas un terrario y aprendas a quererlos, te los pongas en la mano y se te quite el miedo. Avertuarte a ellos y a ellos y verás que no tienen nada en contra de ti. Eres tú el que has desplazado y atacado a todos los seres que simple y sencillamente quieres erradicar. Y te recuerdo, sin ellos no podrías vivir, nosotros no podríamos vivir y tu descendencia cada vez tiene menos oportunidades de que pueda sobrevivir. Y no es el tamaño del jardín, es el concepto del jardín. Y por eso es este video. No es que sea un balcón, es que puede ser un jardín. Ese es el concepto, no los metros. No es la cantidad de espacio, es el mantenimiento que le das a él. No es la cantidad de dinero que destinas a él. No es más que la belleza de hacer algo natural, un ecosistema completo donde toda la vida tenga derecho. Bueno, vamos a redundar donde se pueda vivir, así sea una pequeña pecera, siempre intentando que esto sea un jardín. Y si entiendes este concepto, estás interesado y quieres aprender mucho más sobre toda la cultura alrededor del jardín, del agua y de los seres vivos, suscríbete, dale like, compártelo, ve toda nuestra información, sobre todo porque todos los recursos económicos de este canal son destinados al refugio de la Estación Esperanza. Lo pondremos a disposición de la naturaleza y haremos lo mejor posible para resguardar y llevar toda nuestra experiencia a la mayor cantidad de jardines del mundo. Ojalá sea el mundo. Recuerda que no estás obligado a ser feliz, pero sí es tu responsabilidad hacerlo. Haz lo mejor que puedas con lo que tienes y recuerda que te quiero mucho como la trucha al trucho. Hasta la próxima. Las grandes propiedades aristocráticas, las grandes propiedades aristotélico, aristogatos. Qué chidos los aristogatos. A ver.